Hola, muy buenas noches a todas, a todos los que nos están acompañando en la sesión interactiva del día de hoy del programa de Buen Gobierno. Bueno, esta es una sesión muy especial, sin duda va a ser muy interesante, con muchas reflexiones para todas y todos. Primero que nada, permito presentarme. Mi nombre es José Manuel Guadarrama, parte del equipo de Buen Gobierno. Yo voy a estar el día de hoy acompañándolos, moderando esta sesión. Y bueno, para ya empezar y no quitarle más tiempo al tiempo, vamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy, Alejandro Rosillo Martínez. Bienvenido. Él es profesor de Derechos Humanos y Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene un doctorado y maestría en Derechos Humanos y licenciatura en Derecho. Es miembro de la Comisión Académica del Doctorado Conjunto Interuniversitario en Bioderecho, titulada Bioética, Salud y Derechos Humanos, por la Universidad de Murcia y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También es líder del cuerpo académico Pensamiento Jurídico y Sociedad. Él es especialista en filosofía de los derechos humanos, hermenéutica jurídica, teoría crítica y filosofía de la liberación. El día de hoy nos va a estar compartiendo el tema Teoría crítica de los derechos humanos desde nuestra América. Alejandro, nuevamente bienvenido, nuevamente bienvenidas y bienvenidos a todas las que nos acompañan, tanto en nuestras redes sociales como los que estamos ahora compartiendo vía Zoom. Solamente recordar cómo va a ser la dinámica. Alejandro nos dará su exposición y posteriormente pues tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Adelante, Alejandro. Bueno, pues muchas gracias al Instituto de Formación Política, a este programa de Buen Gobierno por esta invitación. Y bueno, el tema que me han pedido exponer es este que titulamos Teoría Crítica de los Derechos Humanos desde América Latina. Y creo que es un tema fundamental, aunque va a ser una reflexión más bien en el campo, ahorita vamos a ver, teórico. Es un tema fundamental para la cuestión del buen gobierno porque tiene que ver con el aspecto de qué entendemos y cómo vamos a abordar la cuestión de los derechos humanos, que tiene que ver mucho con eso que se le ha solido llamar en los últimos años, pues la batalla cultural, la batalla ideológica en el ámbito político. No hace mucho, y aparte es muy frecuente ver esto en los medios de comunicación, por ejemplo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho algunos comentarios en la mañanera y que de pronto dice que los derechos humanos son neoliberales o a veces hace unas críticas sobre ciertas posturas desde los derechos humanos, pues todos sabemos que pronto los medios de comunicación, que además manipulando y cortando un poco las palabras del presidente, quieren presentar al presidente como alguien en contra de los derechos humanos o alguien que con mucha simplicidad los cataloga de neoliberales, ¿no? Así como queriendo presentar que todo aquello que no le gusta al presidente va a ser tachado de neoliberal. Y creo que eso, primero, ni siquiera el presidente se lo inventa y creo que es algo muchísimo más profundo de simples etiquetas, sino que la discusión de qué entendemos por derechos humanos es una discusión que lleva gran tiempo haciéndose y que sobre todo desde el pensamiento latinoamericano ha sido un tema recurrente en muchos pensadores de la filosofía de la liberación o de la teoría crítica y que desde esta teoría crítica no está de nada raro decir que efectivamente los derechos humanos pueden tener y además han tenido históricamente hablando una faceta y un contenido profundamente liberal y profundamente y una práctica acompañada y que acompaña de alguna manera al neoliberalismo, ¿no? Entonces, un poco creo que aunque nos mantengamos un poco en el término, en el campo de la teoría, es un tema fundamental porque tiene que ver con esta batalla cultural de entender qué decimos cuando decimos derechos humanos, que por supuesto luego va a tener su práctica en el ámbito político. Bueno, una vez señalado esto como un pequeño introducción de por qué la importancia de que desde el buen gobierno se piense la teoría crítica de los derechos humanos,
pues voy a empezar y pongo esta presentación, estas diapositivas. Entonces, bueno, el tema es teoría crítica de los derechos humanos desde América Latina. Bueno, de entrada, cuando hablamos de la teoría de derechos humanos, ¿a qué nos referimos, no? Y normalmente digo que nos referimos siempre a tres, digamos, ámbitos de la teoría. Por un lado, en el ámbito ontológico, que sería discutir o tratar de respondernos la pregunta de qué son los derechos humanos. Que de entrada hay varias respuestas y vamos a ver un poco por dónde vamos a ir respondiendo esto desde una postura crítica. Por otro lado, el ámbito más epistemológico, que una vez determinado qué son los derechos humanos, pues también discutir cómo lo sabemos de ellos, ¿no? Cómo determinamos cómo los conocemos, cómo nos acercamos en términos de conocimiento a ellos. Y, por supuesto, también un ámbito ético o práctico, es decir, qué hacemos cuando conocemos derechos humanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de la teoría de derechos humanos, sobre todo desde esta perspectiva crítica, pues queremos decir que vamos a pensar los derechos humanos tomando en cuenta estos tres ámbitos, ¿no? El ámbito ontológico, el ámbito epistemológico y el ámbito ético y práctico. ¿Qué son? ¿Cómo sabemos de ellos? ¿Qué hacemos cuando estamos hablando de derechos humanos? Y claro, esto que hablo de teoría de derechos humanos, no solo se da la teoría crítica y no solo se da la teoría crítica desde los derechos, desde América Latina, sino que cualquier autor que en general aborde de manera seria los derechos humanos, pues tiene que hacer una teoría en estos tres aspectos, en el ontológico, en el epistemológico y en el teórico práctico, ¿no? Digo, en el ético práctico. Y de alguna manera podríamos decir que las instituciones del Estado, ¿no? Los funcionarios públicos en los diversos poderes, en los tres poderes y aún en las instituciones autónomas, pues de alguna manera, sin saberlo, pues han sido formados desde una teoría de derechos humanos. Por supuesto que existe una teoría hegemónica de derechos humanos, que podríamos decir que hoy es la teoría que se le llama neoconstitucionalista o neopositivista, que es más o menos la que, digamos, ahorita es la hegemónica y es normalmente la que domina en cierto discurso, por ejemplo, judicial o en cierto discurso legislativo, ¿sí? Que tiene sus ventajas, ¿no? Pero vamos a ir viendo que también va teniendo limitaciones. Entonces, eso, y claro, esa teoría neoconstitucional, pues por supuesto también es una teoría que responde a estas tres preguntas. ¿Qué son? ¿Cómo sabemos de ellos? ¿Y qué hacemos con los derechos humanos? Pero cuando empezamos a hablar de una teoría crítica, es ante todo una teoría que efectivamente se va a posicionar de una manera de primero ir captando, ir deconstruyendo, ir determinando las limitaciones que tiene esa comprensión hegemónica de los derechos humanos. Y por otro lado, por supuesto, va a proponer otra manera que pueda abordar de una manera más integral, creativa a los derechos humanos. Y cuando hablamos desde América Latina, es porque parte de esta teoría crítica de los derechos humanos va a intentar establecer un lugar concreto desde donde pensar los derechos humanos. Uno de los grandes, digamos, una de las grandes limitaciones del discurso de los derechos humanos, o uno de esos aspectos que más va a ser, digamos, parte de la crítica de los derechos humanos, va a ser la idea de la universalidad de los derechos humanos. Es decir, creo que todos, cuando oímos la palabra derechos humanos, desde este sentido común que se ha ido construyendo desde una teoría hegemónica, el sentido común normalmente nos señala que derechos humanos es igual a universalidad, es decir, la idea de que ¿qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos son los derechos que tienen toda persona por ser persona, ¿no? E inmediatamente ahí pues empezamos a meter este concepto de universalidad a los derechos humanos que a la par ha traído históricamente una deslocalización de los derechos humanos. Es decir, se le quita el lugar concreto de donde se enuncian los derechos humanos, porque entonces se pone como sinónimo de universalidad de los derechos humanos
como deslocalización de los derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos se pueden decir igual en todo tiempo y en todo lugar. Así que el lugar y el tiempo, es decir, el lugar y la historia, no importan para pensar derechos humanos. Y de alguna manera la teoría crítica de los derechos humanos va a ir en contra de esta postura de que universalidad de derechos humanos sea lo mismo que deslocalización y ahistorización de derechos humanos. Es decir, como si hablar de derechos humanos no importara la historia ni el lugar desde donde se enuncia. Y en este sentido, fíjense, pongo un texto en la presentación, ahorita lo leo, lo pongo en amplio porque creo que es un texto que refleja mucho lo que queremos decir cuando decimos una teoría crítica de derechos humanos. Este texto es de un filósofo latinoamericano, que de hecho ahorita antes de entrar ya a la transmisión lo comentábamos con Enrique Telles, que es este autor español salvadoreño, asesinado en El Salvador en 1989, que es Ignacio Ellacuría. Y él, en un pequeño texto que escribe a inicios de los 80, fíjense, estamos hablando de 1981, tampoco es un tema muy nuevo, el hacer la crítica a la teoría hegemónica de derechos humanos, a Ellacuría, una revista francesa, le hace una pregunta muy concreta. Le dice, ¿los derechos humanos de qué han servido para las luchas de los pueblos indígenas en América Latina? Fíjense, es una pregunta que se está planteando a inicios de los 80, de 1980, cuando el movimiento indígena latinoamericano está empezando a surgir, ¿no? Recordemos un poco que en la historia de los movimientos indígenas, estamos hablando un poco de la década de los 60, de los 70, cuando comienza a entrar a agarrar fuerza ya propiamente el movimiento indígena, que va a agarrar su gran boom en los 90, por ejemplo en México con el STLN, y no se diga más adelante con los movimientos de Ecuador o Bolivia, que llegan hasta modificar sus constituciones y hasta la propia estructura de sus estados. Pero bueno, Ellacuría, en esta reflexión, a partir de esa respuesta, a partir de esa pregunta de esta revista francesa, Central, él, entre otras cosas, fíjense lo que responde, y leo el texto, que les digo, es muy sustancioso. Dice, desde luego, la realidad indígena ofrece una perspectiva peculiar para la reconstrucción de un mundo nuevo y para la invención de un nuevo sistema histórico de derecho, porque a su condición de mayorías oprimidas añade la peculiaridad de una tradición que puede poner en tela de juicio derechos que ideologizadamente se aceptan como derechos universales o naturales. No solo en su misma existencia muestran la verdad de lo que es la doctrina y la práctica de los derechos humanos, sino que en su autodeterminación insurreccional podrían construir una nueva constelación de valores, introyectarles a través del esquema de los derechos humanos, el esquema axiológico y el estilo de vida de la civilización occidental, puede ser una gran injusticia y es desde luego un radical empobrecimiento de lo que puede dar de sí el hombre y la humanidad en sus múltiples y diferenciadas realizaciones históricas. Entonces, en este texto, ¿no?, que es un párrafo, pero es un párrafo que filosóficamente es muy, muy sustancioso, porque pone el meollo, porque enuncia, digamos, el gran tema de lo que es la teoría crítica de derechos humanos. Es decir, por un lado, reconocer los riesgos de este discurso universalista, de alguna manera colonial de los derechos humanos, que históricamente ha servido como un caballo de Troya para imponer un modelo de civilización sobre otros modelos de ver la vida, pero por otro lado también empieza a reconocer que el discurso de los derechos humanos tiene unas potencialidades que desde el ámbito cultural puede otras maneras de construir una sociedad mucho más justa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Ellacuría dice, y ya decía en ese artículo de 1981, que había la necesidad de generar una teoría revolucionaria o insurreccional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque él ya señalaba que la teoría hegemónica o clásica de los derechos humanos, refiriéndose a los pueblos indígenas, decía
ni ha nacido de sus problemas, ni pretende resolverlos. Entonces, fíjense, a partir de la idea de una universalidad que es ahistórica, que está deslocalizada, Ellacuría va a insistir que si queremos hablar en serio de derechos humanos como medios para lograr una dignidad humana, tendríamos que establecer una teoría revolucionaria insurreccional de derechos humanos que realmente nazca de problemas concretos, ¿no? Y eso, a la larga, nos ha mostrado la historia que no solo se refiere a los pueblos indígenas, sino que se refiere a toda América Latina, ¿no? Por eso un poco el título de la ponencia de hoy es Teoría Crítica de los Derechos Humanos desde América Latina, porque entendemos de entrada que la teoría hegemónica de los derechos humanos no es una teoría que históricamente haya sido generada para resolver o para pensar los problemas de los pueblos latinoamericanos, entendiendo pueblos latinoamericanos en toda su diversidad cultural y económica e histórica. Entonces, por supuesto, una de las primeras elementos fundamentales de la teoría crítica, pues es que se entiende desde una geopolítica del conocimiento. Es decir, que va a insistir que los derechos humanos, por más que los afirmemos como universales, por más que digamos que los derechos humanos son los derechos que corresponden a todas las personas, no, eso no conlleva forzosamente a quitarles el lugar de enunciamiento, el lugar desde donde se piensan y las situaciones concretas desde donde se construyen derechos humanos. Es decir, que en ese sentido la teoría crítica de derechos humanos pasa por una comprensión geopolítica del conocimiento y que por lo tanto tiene que hacerse desde un saber situado, ¿no? Y por eso un poco esta caricatura de Quino, bastante famosa, de Mafalda, pues donde Mafalda hace un poquito esa cuestión de la geopolítica, el conocimiento, ¿no? Esta frase que tanto se ha dicho, que nuestro norte es el sur, ¿no? Que nuestro horizonte es el sur y no es el norte global, pues un poco también llevarlo al ámbito de cómo pensamos los derechos humanos. En la teoría hegemónica, los derechos humanos siempre se han pensado desde el norte global. La mayoría de las teorías de derechos humanos son teorías generadas desde pensadores europeos, que eso no tiene nada de malo, pero que normalmente cuando pasan y cuando son reproducidas por los teóricos latinoamericanos, se vuelven teorías eurocentradas, ¿no? Donde finalmente siguen presentándose como modelo universal de civilización, como modelo de desarrollo, de resolver los problemas, pues el pensamiento europeo, ¿no? Descontextualizado, o sea, presentado como si pensar desde Europa no sería pensar desde un lugar y que de alguna manera, pues, nos tenemos que tragar lo que son las soluciones para otros lados para nuestros propios problemas. Entonces, la teoría crítica de derechos humanos va a insistir en que hablar de que los derechos humanos son universales no equivale automáticamente a deslocalizarlos desde el lugar donde se piensan y de entender las situaciones concretas. Bien, entonces, como les decía, es la teoría crítica, es una crítica a la visión hegemónica y una comprensión crítica de los derechos humanos desde el sentido de las limitaciones que puede tener este discurso de los derechos humanos para resolver los problemas. Bueno, entonces, voy a un poco entendiendo que tenemos una hora para presentar esta teoría, voy a dar algunas pinceladas de algunos elementos que por supuesto se pueden profundizar muchísimo, pero que son elementos que la teoría crítica desde América Latina ha ido, digamos, desarmando desde lugares muy comunes desde la teoría hegemónica, que tan comunes son que les digo se han vuelto hasta lugares del sentido común de los derechos humanos. Es decir, que por desgracia lo podemos encontrar aún, por ejemplo, en organizaciones de derechos humanos o en activistas de derechos humanos que con muy buena fe están luchando por derechos humanos, pero que como a veces no generamos esa teoría crítica de derechos humanos, comienza a haber un divorcio entre la teoría y la práctica, ¿no? Por un lado, en América Latina, los movimientos sociales, los pueblos, hasta algunos gobiernos progresistas intentan hacer luchas por derechos humanos, que en esas luchas hablan de derechos humanos desde otra perspectiva, pero de pronto no hay una teoría que acompañe efectivamente esas luchas. Y entonces empieza a haber
ahí como una paradoja, porque por un lado la lucha refleja algo, pero la teoría está diciendo otras cosas, ¿no? Entonces, ahí lo importante de la teoría crítica es sí desmontar esos sentidos comunes, esos lugares comunes que ha construido la teoría hegemónica, pero obviamente también ir proponiendo otras comprensiones de derechos humanos que acompañen mejor los movimientos sociales y la lucha social en América Latina. Entonces, una de esas primeras pinceladas que quiero dar es, por ejemplo, cómo entender los derechos humanos y la concepción de la historia, ¿sí? Entonces, seguramente a muchos de ustedes, si están en el ámbito de los derechos humanos, si han trabajado algo de derechos humanos, seguramente les ha sonado muchísimo la clasificación de los derechos humanos por generaciones. Y de hecho, eso se oye muchísimo. Y se oye muchísimo hablar de que los derechos humanos tienen generaciones y se habla de una clasificación de derechos humanos de primera, segunda, tercera generación. Bueno, eso, desde la perspectiva de la teoría crítica, es uno de los primeros sentidos comunes que nos llevan a generar una teoría eurocentrada de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque normalmente estas clasificaciones de generaciones de derechos humanos, y que ya estamos hablando de la cuarta y de la quinta, normalmente pasan por la historia comprendida desde Europa o desde el norte global. Es decir, la primera generación de derechos humanos se refiere a las revoluciones burguesas, europeas, la segunda generación a las revoluciones socialistas, la tercera, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hacen es de alguna manera pensar que toda la humanidad estamos dentro de una misma línea histórica. Eso es muy típico del pensamiento ilustrado, esta idea de una sola línea de la historia donde todos los pueblos tienen que pasar, ¿no? Lo que el maestro Enrique Dussel llama bien la falacia desarrollista. Pues esa falacia desarrollista que tanto critica Enrique Dussel también forma parte de la manera en que solemos entender los derechos humanos. La teoría hegemónica de derechos humanos es esclava de la falacia desarrollista. Creemos que de alguna manera los derechos humanos son un desarrollo lineal, progresivo y único, ¿no? Y por eso, fíjense muy bien, muchas veces la agenda colonial o neocolonial de los países del norte pasa muchas veces por obligar a los países del sur a adoptar una agenda de derechos humanos desde lo que ellos entienden la última generación de derechos humanos, ¿no? Entonces ahorita ya el discurso europeo se inventó una quinta generación de derechos humanos y ya quiere que todo el mundo adopte esa generación de derechos humanos, olvidándose de que probablemente hay deudas históricas de otras generaciones de derechos humanos, ¿no? Es decir, como diciendo, oye, espérate, aquí falta, por ejemplo, que realmente hay un derecho a la educación universal y tú ya me estás metiendo otra agenda, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es intentar meter a todos los pueblos del planeta a la línea histórica de la falacia desarrollista, ¿no? Y eso, además de tener su momento ideológico, también tiene su momento de falsedad, porque la historia de los derechos humanos no es la historia forzosamente contada desde el norte. La historia latinoamericana, por lo menos desde que Latinoamérica se le impuso entrar al sistema mundial, desde 1492, América Latina tiene una historia de derechos humanos muy propia, que algunos autores le hemos llamado la tradición iberoamericana de los derechos humanos, que además nos va mostrando en su historia que estas generaciones de derechos humanos son totalmente falsas. Les pongo el ejemplo más típico. Normalmente en esta teoría de las generaciones, cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, normalmente nos dicen que son derechos de tercera o de cuarta generación. Eso tú lo dices a un pueblo indígena en América Latina y obviamente se da de cuenta de la falsedad de eso. Porque si hay un derecho que ha venido siendo motivo de lucha durante 500 años, es decir, desde que empezó los procesos de colonización, es efectivamente el derecho de autodeterminación, ¿no? Entonces, pensar que el derecho de autodeterminación hay que ubicarlo en la tercera generación cuando es un derecho que por ejemplo, en la historia latinoamericana
debería ser un derecho de primera generación, pues también nos demuestra cómo esta teoría de las generaciones de derechos humanos está profundamente influenciada por un eurocentrismo. Entonces, ¿cómo habría un poco que empezar? Entonces, ¿cuál es el riesgo práctico de esta teoría histórica de los derechos humanos? O sea, no es solo una discusión académica o meramente una discusión de historia de los derechos humanos, sino que tiene sus efectos prácticos, sus efectos de la praxis. Y tiene que ver con cómo entendemos los derechos humanos, ¿no? La teoría hegemónica de los derechos humanos, aún reconociendo sus orígenes históricos, porque bueno, también la teoría crítica, digo, la teoría clásica de los derechos humanos, la teoría hegemónica, podrá reconocer que los derechos humanos son un producto histórico que nace de revoluciones como la francesa. El problema es que ahí lo que empieza a suceder es que esos criterios con los que una población o un grupo social generó un cambio social, como en la Revolución Francesa, se comienzan a establecer como criterios universales, ¿no? Como que ahí está la clave de esto, ¿no? La Revolución Francesa generó unos ciertos criterios que justificaron, que legitimaron su lucha social y que una vez, digamos, concluido ese proceso, fueron estableciendo esos criterios como criterios universales. Pero esos criterios universales que se generan desde ciertas prácticas concretas comienzan a ser comienzan a pretender darle validez a acciones que se quieren aplicar sobre otras realidades. Entonces, un poco lo que quiero explicar en este esquema que pongo en la pantalla es cómo los derechos humanos en la teoría hegemónica se comienzan a establecer como criterios universales que, si bien vienen de experiencias concretas, se quieren de alguna manera traspolar a otras realidades que probablemente, como ya denunciaba Ellacuría, no responden a esos problemas ni a esas identidades, ¿sí? Eso que trae como consecuencia, y es una de las consecuencias que creo que más se debe denunciar desde la teoría crítica de los derechos humanos, que lo que trae como consecuencia es que armamos todo un arsenal jurídico, todo un arsenal político, todo un arsenal ideológico basado en hablar de derechos universales que se refieren a criterios universales que terminan generando una inclusión abstracta. Es decir, nuestra cultura occidental, sin ningún problema en los discursos, y vale ver los medios de comunicación y demás, sin ningún problema dicen que todos tenemos los mismos derechos, que todos somos seres humanos, etcétera, etcétera. Es decir, con mucha facilidad generamos inclusiones abstractas. Pero esas inclusiones abstractas, en la práctica, terminan siendo exclusiones concretas. Y terminan siendo exclusiones concretas porque esos criterios universales se fueron generando a partir de sujetos concretos, de corporalidades concretas, que fueron estableciendo como criterios universales sus propios intereses y que por lo tanto en la práctica significan más bien legitimaciones para generar exclusiones concretas. Los ejemplos más típicos, o tal vez el ejemplo que podríamos poner más típico, sería, por ejemplo, desde sus inicios occidentales, los derechos humanos funcionaron con esta lógica. Pensemos, por ejemplo, en Olympe de Gouges, aquella revolucionaria francesa que se le ocurrió exigir a la Asamblea Constituyente francesa que no solo se diera la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sino que también exigió la Declaración de las Mujeres y las Ciudadanas. Y obviamente el exigir esas cosas, pues le costó la cabeza. ¿Por qué? Porque finalmente desde su inauguración occidental los derechos humanos fueron creándose en esta, digamos, como diría otro filósofo de la liberación, Franz Kinkel-Armer, en esta inversión ideológica. De alguna manera, este discurso universalista de derechos humanos, como se construye desde un sujeto concreto que desaparece y lo único que queda son las exigencias abstractas,
Cuando eso se lleva a la práctica, lo que empieza a generar es criterios que sirven para la exclusión de sujetos concretos, ¿no? Y entonces, bueno, yo esta imagen que alguna vez me la encontré en internet, creo que refleja muy bien esto, ¿no? De cómo hay discursos de derechos humanos desde el norte que se intentan aplicar a otras situaciones, a otras realidades, por ejemplo, las realidades del sur, totalmente fuera de lugar. O sea, totalmente haciendo abstracción de las relaciones de poder, de las circunstancias concretas del sur, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, fíjense cómo esta caricatura, que creo que no la tengo que explicar, es muy representativa de lo que intento decir, ¿no? Este sujeto que viene del norte, todo un activista, ecologista, ¿no? Viene a decirle a una mujer que dentro de sus carestías, dentro de su lucha cotidiana, en sus circunstancias concretas, pues intenta sobrevivir, ¿no? Satisfacer sus necesidades de vida y pues le echa en cara que su práctica no corresponde a sus manuales ambientalistas, ¿no? Y bueno, ahí ese es un ejemplito de lo que quiero decir con esto de inclusiones en lo abstracto, pero exclusiones en lo concreto. Bueno, a partir de eso, ¿qué es lo que va a ir proponiendo? Y les digo, lo estoy sintetizando mucho porque luego, bueno, puede en la parte de las preguntas y respuestas podemos discutir muchas cosas. ¿Qué es lo que a partir de estas críticas de la universalidad, que por lo menos ahorita quisiera enfocar, he enfocado a dos elementos básicos que hace la crítica a la teoría hegemónica? Uno, el tipo de comprensión del desarrollo histórico de los derechos humanos, ¿no? Que de alguna manera es una visión eurocentrada que, digamos, a la larga desaparece el lugar desde donde se enuncian los derechos humanos. Y segundo, la cuestión del sujeto de los derechos humanos. Porque en la teoría hegemónica el sujeto de los derechos humanos, como he ido platicando, comienza a desaparecer, ¿no? Los criterios de un sujeto concreto, corporal, necesitado, que tiene que satisfacer sus necesidades de vida, comienza siendo sustituido por un sujeto abstracto que simplemente enuncia una serie de derechos que se dicen universales, pero que se pierde de vista al sujeto concreto, al sujeto histórico, al sujeto corporal. Entonces, a partir de esas críticas, y que podríamos hacer más, ¿qué es lo que va a ir proponiendo una comprensión crítica de los derechos humanos? O sea, ¿cuál es el elemento ya propositivo de una teoría crítica de los derechos humanos desde América Latina? Y podríamos decir que sería recuperar una comprensión de los derechos humanos desde estas, por lo menos que enuncien o que desarrollen estas cuatro ideas que pongo en la pantalla. Una comprensión compleja de los derechos humanos, una comprensión instituyente de los derechos humanos, una comprensión intercultural y una comprensión historizada de los derechos humanos. ¿A qué me refiero con cada uno de estos elementos? Lo intento explicar de manera muy sintética. Una comprensión compleja de los derechos humanos es, ante todo, entender que los derechos humanos son procesos de lucha históricos donde se va a transformar la realidad histórica para establecer las condiciones para lograr aquello que enuncia el derecho humano. Es decir, que cuando decimos toda persona tiene derecho a la vivienda, eso no hay que entenderlo como si fuera una cuestión estática, una fotografía, sino que hay que entender que es un proceso de lucha, que cuando hablamos de complejidad, es que cuando hablamos de ese proceso de lucha porque todas las personas o porque las personas tengan una vivienda digna, no es una cosa que simplemente pase por una resolución judicial o que simplemente pase por la enunciación de una ley nueva o que simplemente pase por una nueva política pública, sino que se entiende por todo un proceso social que conlleva luchas sociales, que conlleva acciones de gobierno, que conlleva institucionalidades, que conlleva diversos discursos, que conlleva diversos imaginarios sociales, etcétera, etcétera. ¿A qué se opone una visión compleja de derechos humanos? Se opone a una visión simplificada de derechos humanos, que es la que normalmente
nos impone la visión hegemónica. La visión hegemónica normalmente cuando nos dice derechos humanos, casi lo único que entendemos o lo que nos quiere hacer entender es que hay unos instrumentos legales de derechos humanos y hay unas instituciones que se dedican a esos derechos humanos. Entonces existen documentos como tratados internacionales, como la Constitución, que hablan de derechos humanos, y existen instituciones del Estado o de organismos internacionales que se dedican a aplicar estos instrumentos, ¿no? Bueno, esa es una visión simplificada de derechos humanos porque reduce los derechos humanos simplemente a esa faceta del discurso institucional y de cierto discurso institucional. En cambio, cuando entendemos los derechos humanos desde la complejidad, entendemos los derechos humanos desde los procesos de luchas sociales, que por supuesto incluyen las instituciones, que por supuesto incluyen los documentos internacionales de derechos humanos, pero cambiamos el foco no a centrarnos simplemente a esas instituciones o a esos instrumentos de derechos humanos, por más internacionales que sean, sino que nos ponemos a fijarnos en los procesos, que aparte son procesos históricos, es decir, son procesos que no se pueden juzgar simplemente en, digamos, como una fotografía estática, sino que se tienen que entender dentro de su evolución histórica. Entonces, eso es lo que entendemos por complejidad de los derechos humanos. Entonces, eso es un primer momento. Otro elemento importante es entender una comprensión instituyente de los derechos humanos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que normalmente la teoría hegemónica de los derechos humanos solo se queda con la visión constituyente de los derechos humanos. Es decir, nos quedamos simplemente con, digamos, la parte constituyente de los derechos humanos que se refiere, por ejemplo, a lo que ya está establecido en la Constitución, a las instituciones que ya existen, ¿no? Y se nos olvida que los derechos humanos, lo que tienen antes de constituyentes es de instituyentes. ¿Y a qué se refiere eso? A que los derechos humanos como procesos de lucha, lo que deben tener de característica principal es que siempre y constantemente intentan renovar las formas constituyentes en que actuamos. Es decir, que el carácter más radical de los derechos humanos es su carácter instituyente, es decir, ese carácter de no pensar que la historia ya se acabó, sino que el carácter más radical de los derechos humanos es de que siempre van a seguir existiendo procesos de lucha que van a requerir de la novedad histórica, que van a requerir de modificar eso que ya está constituido y cambiar esas estructuras ya constituidas. Y eso es bien importante porque fíjense, una de las características muy típicas de la teoría hegemónica de los derechos humanos es querernos vender que si generamos, por ejemplo, una constitución perfecta, unas instituciones perfectas protectoras de derechos humanos, ya, digamos, ya no hay más que decir. Y no, el carácter más radical de los derechos humanos es su carácter instituyente, ese carácter de decir siempre y en todo momento habrá que generar nuevas luchas sociales que fuercen a las instituciones a modificarse, que fuerce a los poderes del Estado a ser más creativos, a cambiar, a generar algo nuevo, ¿sí? Que esto, en términos de filosofía de la liberación, que también lo marca el doctor Dussel, es lo que diríamos el principio de liberación, o sea, la idea de decir que no existe ningún sistema perfecto, que siempre habrá víctimas que tendrán que cuestionar el sistema que se pretende perfecto. Bueno, pues eso también hay que rescatarlo desde una visión crítica de los derechos humanos, su carácter instituyente que va más allá del carácter constituyente, ¿sí? Otro elemento, que la misma palabra lo indica, una comprensión intercultural de los derechos humanos.
como lo decía Yacuría, entender que otras culturas, otras formas de ver la vida, que no es forzosamente la civilización occidental eurocentrada, pueden contribuir a entender mejor cómo podemos organizarnos políticamente para generar estas condiciones de satisfacción de las necesidades de vida, ¿no? Que es el núcleo duro de los derechos humanos. Y por último, una visión historizada, es decir, que evitemos pensar que el afirmar que los derechos humanos son universales significa no tener las herramientas para entender cómo deben funcionar ese discurso de derechos humanos en las condiciones históricas concretas, ¿sí? Es decir, que no es lo mismo hablar de libertad de expresión en América Latina que en Europa, que no es lo mismo hablar de derecho a un medio ambiente sano en América Latina que en Europa, que no es lo mismo hablar de derecho a la libertad de prensa en América Latina que en Europa. Hay que historizar los derechos humanos. No es lo mismo que derechos humanos lo enuncie un pueblo indígena a que derechos humanos lo enuncie las grandes transnacionales. También hay que historizar quién es el sujeto concreto que está enunciando o que está pretendiendo legitimar su acción desde los derechos humanos. No es lo mismo que un pueblo indígena, que una organización campesina hable del derecho a la alimentación a que Monsanto hable del derecho a la alimentación. Ahí necesitamos tener suficientes criterios de historizar el derecho humano. E historizar el derecho humano entra por entender quién lo enuncia, en qué condiciones lo enuncia y para qué lo enuncia. ¿Sí? Bueno, todo esto, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a entender otra dinámica distinta de los derechos humanos. Ya habíamos dicho que de alguna manera los derechos humanos tienen una pretensión, son criterios universales, ¿sí? Y desde una perspectiva crítica hay que empezar a adaptar eso. Primero hay que decir que los derechos humanos no son meramente, como decir, yo les decía, fotografías fijas que nos están presentando un mundo ideal. A veces cuando hablamos de derechos humanos en esta teoría hegemónica, parecería que los derechos humanos son el enunciado o el enunciar un mundo ideal que existe en algún mundo, a veces decimos que parece en el mundo de las ideas de Platón, y que simplemente hay que bajarlo a la realidad, ¿sí? Y no, los derechos humanos no pueden verse así, o sea, los derechos humanos no pueden verse ya como un modelo hecho de humanidad, como un modelo hecho de civilización, que simplemente hay que imponérselo a la humanidad. No, los derechos humanos serían criterios con pretensión de universalidad, pero que no están enunciados desde una razón abstracta, sino que están generados y construidos desde procesos concretos de lucha, ¿no? Y entonces lo primero que habría que hacer es nunca separar esos criterios con pretensión de universalidad desde sus orígenes históricos, ¿no? ¿Cómo empezaron a enunciarse esos derechos humanos? ¿Cuáles fueron las luchas sociales que dieron origen a esos derechos humanos? Porque fíjense, algo que pasa mucho en la teoría, en el uso tradicional de los derechos humanos, es que parecería que los derechos humanos son concesiones del Estado, ¿no? Y siempre lo decimos, ¿no? El constituyente estableció el derecho humano a la alimentación. El constituyente estableció el derecho humano a la libertad de prensa. La Asamblea de las Naciones Unidas aprobó tal derecho. Y eso hace que se oculte el auténtico origen de esos derechos humanos, que es las luchas sociales. Ningún derecho humano ha sido generado simplemente desde la racionalidad del poder, sino que todos los derechos humanos han pasado por las luchas sociales de diferentes características que de alguna manera han logrado llevar esos elementos como criterios de pretensión de universalidad. Ahora, entendiendo que los derechos humanos, más que un modelo ya acabado de humanidad, son más bien criterios con una pretensión de universalidad, esos criterios, cuando pasan o cuando forman parte de luchas concretas, es decir, podemos tener ya el derecho a la vivienda en una constitución, pero seguramente ese derecho a la vivienda va a entrar
a formar parte del discurso de una lucha social nueva, en circunstancias sociales nuevas, ahí habría, y esto también es una enseñanza de Enrique Dussel, ahí habría que pasar esos criterios de pretensión de universalidad, por lo menos por los 3 principios que enuncia la ética de la liberación: la formalidad, la factibilidad y la materialidad. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando una lucha social, por ejemplo, y cuando hablo lucha social, no quiero referirme simplemente a una dicotomía, digamos, lucha social contra Estado, no. Recuerden un poco lo que también ha dicho otro autor como Boaventura de Sousa Santos, que hay que empezar a entender ya el nuevo Estado en América Latina como parte de un gran movimiento social. Es decir, tú puedes seguir apoyando la generación de un Estado autocrático, jerárquico, elitista, fifí, ¿no? De las grandes aristocracias, o puedes ir entendiendo ya el Estado como un momento de un gran movimiento o de grandes movimientos nacionales que buscan transformar la realidad, ¿sí? Entonces, también aclaro un poco cuando hablo de lucha o procesos sociales, entender que si entendemos el Estado como un nuevo o como un momento de movimiento social, pues tampoco hacer esta dicotomía. Es decir, que el Estado tiene que a veces entrar dentro de estas luchas sociales. Entonces, ahí sería la idea de cómo ese criterio de comprehensión de universalidad, es decir, cualquier derecho humano, el derecho humano a la vivienda, el derecho humano a la alimentación, el derecho humano a, digamos, a la autodeterminación, etcétera, etcétera, empieza a cobrar legitimidad o empieza a tener legitimidad desde una lucha social concreta. Y ahí creo que la enseñanza de la ética de la liberación, de la filosofía de la liberación, es fundamental. Es decir, ese criterio, ese derecho humano, tendría que cumplir con estos 3 criterios. El formal, que sería que se incorpore democráticamente, es decir, a través del consenso de las luchas sociales, hacer un interés realmente popular, es decir, hacer realmente un interés de los sujetos que conforman esa lucha social. Segundo, que propongan una lucha que sea factible, es decir, que lo que se proponga como momentos de transformación social sea posible. Eso dentro de todo el contexto de entender la factibilidad, como lo expone el doctor Dussel, que no es simplemente el conservadurismo, sino es evitar las propuestas irrealizables que también pueden traer a cierta inmovilidad social. Y por último, y creo que es el más importante que hay que rescatar desde la teoría crítica de los derechos humanos, es el principio de materialidad, que se refiere a el principio de la posibilidad de todo sujeto necesitado de poder producir, reproducir y expandir su vida. Es decir, las capacidades de satisfacer las necesidades de un sujeto corporal y necesitado, ¿no? Y que eso pasa, obviamente, por toda la cuestión de entender que las corporalidades en sus procesos de satisfacción de necesidades también hay, digamos, formas culturales y diversas de generar esa satisfacción de necesidades, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque algo que se ha insistido mucho para recuperar una auténtica, digamos, una auténtica teoría crítica de derechos humanos, es que tenemos también que recuperar mucho una herencia, obviamente muy marxista, de la teoría de las necesidades. Es decir, no podemos seguir defendiendo una concepción idealista de los derechos humanos en el sentido de no basarnos en las condiciones materiales de reproducción de la vida. Es decir, que los derechos humanos, su contenido material principal que les da legitimidad es que se refieren a aquellos medios, a aquellos procesos que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades que posibilitan a individuos y pueblos la reproducción y producción de su vida. Ese es el elemento fundamental material de los derechos humanos desde una teoría crítica. Y eso nos permite entrar a juzgar y a ser críticos de aquellos derechos humanos que la ideología burguesa o la ideología neoliberal quiere imponer como derechos humanos, pero que no tienen nada que ver con el principio material de producción y reproducción de vida.
Y, por ejemplo, un caso de las últimas semanas. La discusión en la Corte de la reforma eléctrica, de la validación constitucional de la ley eléctrica, si uno analiza los discursos de los magistrados, uno de los puntos fundamentales era querer discutir dos derechos humanos. Uno era el derecho al medio ambiente sano. El otro era el derecho humano a la libre competencia, ¿sí? Por fortuna, hubo suficientes ministros, por lo menos los mínimos necesarios para que no se declarara la inconstitucionalidad. Por lo menos hubo el mínimo de ministros que dijeron no, el derecho a la libre competencia no es un derecho humano, es un mecanismo de funcionamiento de un tipo de economía, pero no lo podemos reconocer como un derecho humano. En cambio, el derecho al medio ambiente sano sí es un derecho humano. ¿Cómo es posible diferenciar eso? Más allá de andar con discusiones de hermenéutica textual de la Constitución. Eso es posible desde el criterio de materialidad, porque el gran criterio, el gran principio de materialidad nos diría, eso tiene que ver con la satisfacción de necesidades para la producción de vida de individuos y pueblos, sí o no. Y creo que desde ahí nos quedaría clarísimo decir, efectivamente, la libre competencia no es un derecho humano. En cambio, el derecho al medio ambiente sano sí es un derecho humano. ¿Por qué? Pues porque uno no tiene nada que ver con la producción y reproducción de la vida de individuos y pueblos, y en cambio el otro sí se refiere a las condiciones materiales muy precisas para hacer posible esa producción y reproducción de la vida. Bueno, perdón, voy cerrando. Otra cuestión que también quisiera, otro pincelazo de la teoría crítica de derechos humanos, es que habría que también abandonar la visión jerárquica de los derechos humanos, insisto, en esta visión como de creer que los derechos humanos son un modelo ya acabado de humanidad, de civilización, que solo hay que aterrizarlo a la realidad, porque eso significa procesos de colonialismo, ¿no? De destrucción de otras formas de vida. En cambio, habría que entender los derechos humanos más bien con una lógica, como dicen ya varios autores, rizomática. Es decir, como la raíz, ¿no? Es decir, los derechos humanos no es que bajemos un modelo de humanidad a la realidad, sino más bien que estos principios que hemos enunciado, sobre todo el principio de materialidad, puede de alguna manera, de forma horizontal, echar raíces en diferentes culturas y desde diferentes culturas generar lo propio, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se podrían decir derechos humanos desde la pluriversidad cultural, sí, es la apuesta. Y creo que hay experiencias de que así es, ¿no? Por ejemplo, el buen vivir de los pueblos andinos, etcétera, etcétera, son muestras de cómo se puede ir diciendo derechos humanos desde otras formas de ver el mundo, pero que no simplemente significa un relativismo cultural, sino significa una lógica que podríamos llamar rizomática, es decir, una visión de que los seres humanos tenemos algo en común, que es esa necesidad de producir y reproducir nuestra vida, de generar las condiciones materiales de vida, pero eso va echando raíces desde diferentes culturas, ¿no? Y dando de sí desde diferentes culturas. Eso es lo que llamamos la pluriversalidad, es decir, en vez de hablar de la universalidad de los derechos humanos, comenzamos a hablar de la pluriversalidad. Bueno, conclusión de todo esto, podríamos enunciarlo así: ante nuevas formas de opresión, nuevas formas de liberación, ¿no? Es decir, que si nos quedamos con una teoría hegemónica de derechos humanos, como esta que suena muy bien, que es el neoconstitucionalismo o el garantismo, si nos quedamos solo en eso, ¿qué puede pasar? Puede pasar, y seguramente está pasando, que aparecen nuevas formas de opresión, que esos discursos neoconstitucionalistas, garantistas, no dan de sí para superarlas. Y por lo tanto, necesitamos regresar a esa forma compleja e instituyente de entender los derechos humanos para generar nuevas formas de liberación. Bueno,
Pues un poco de una manera muy sintética y también para respetar este tiempo que amablemente me cedieron, pues aquí dejaría estas reflexiones básicas de qué entender como una teoría crítica de derechos humanos desde América Latina o que si queremos expandirlo más, desde el sur global, también entendiendo que esto que llamamos el sur global, pues tenemos lugares de enunciación que nos hacen, que son comunes, aunque somos siempre diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Pues sin duda nos dejas muchos temas para reflexionar. Y bueno, a los compañeros, compañeras que nos están acompañando en nuestras redes sociales, les agradecemos mucho que nos hayan seguido. No duden en escribirnos, también dudas, comentarios en nuestras redes sociales. Muy buenas noches.